Me rehúso a reunirme con mi hermanastra adorada porque no merezco ese honor. Así que, esto es bastante simple y complicado a la vez. Soy una chica de 24 años, hija de un romance extramatrimonial. Mi papá es bastante mayor, tiene 75, y mi mamá tiene 60. Ahora, mi papá, antes de que yo fuera siquiera un pensamiento, estaba casado con otra mujer, pero luego conoció a mi mamá. Me tuvieron a mí y las cosas se complicaron. Cuando tenía unos 4 años, mi papá decidió dejar a su primera esposa, y 2 años después, se casó con mi mamá. Suena como algo sacado de una serie de televisión, ¿verdad? Debido a todo este drama y a las grandes diferencias de edad entre todos, nunca llegué a conocer realmente el lado de la familia de mi papá. Es como si hubiera aparecido de la nada para ellos, y no sabían cómo lidiar con eso. Pero sinceramente, estoy completamente bien con eso. El lado de la familia de mi mamá es increíble, y me han dado todo el amor y apoyo que podría pedir. Así que, tenemos este acuerdo no hablado con la familia de mi papá donde ellos más o menos me ignoran, y yo actúo como si mi papá fuera hijo único en su familia. Raro, pero funciona para nosotros. Ahora, aquí es donde se pone un poco interesante. A pesar de este acuerdo de ignorémonos mutuamente, hay una persona en el lado de mi papá que decidió que no quería seguir esa regla, mi media hermana. Ella es mucho mayor que yo, tiene 55 años. Y solo para agregar un poco más de picante a la historia, mi papá era algo importante en su época. Tenía bastante dinero, especialmente cuando él y mi mamá comenzaron a salir. Se aseguró de que su primera hija, mi media hermana, recibiera una buena educación, consiguiera un trabajo sólido en un bufete de abogados, e incluso le compró un apartamento elegante. Así que, ella está bastante bien gracias a él. Para resumir, mi vida es un poco como una telenovela, nacida de una relación secreta, parte de una familia que finge que no existo, y la excepción de una media hermana que rompió la regla de la indiferencia. A pesar del drama, tengo una familia maravillosa con mi mamá, y eso es lo que realmente importa para mí. Mi media hermana no estaba nada feliz cuando yo nací. Sentía que debido a mí, parte del dinero que nuestro papá podría haberle dado ahora se compartiría conmigo. Y realmente lo dijo en voz alta a mi mamá. Pero no se detuvo ahí. Mi mamá tuvo un tiempo realmente difícil cuando estaba embarazada de mí. No fue fácil para ella en absoluto, y mi hermana lo hizo aún más difícil. Según lo que mi mamá me contó, y mi papá y abuelos están de acuerdo, mi hermana fue realmente cruel con ella durante ese tiempo. Molestaba mucho a mi mamá, hasta el punto en que mi mamá tuvo que ir al hospital debido a todo el estrés. Y después de esto, mi hermana de alguna manera logró llamar a mi mamá incluso en el hospital y dijo algo realmente horrible. Deseaba que mi mamá me perdiera, lo cual es lo más cruel que se puede decir. Más tarde, cuando mi hermana y mi mamá se volvieron a ver, mi hermana le dijo a mi mamá que yo no valía nada, y no merecía ser parte de la familia o ser llamada su hermana. Incluso dijo que preferiría dar todas sus cosas a la caridad que dejarme heredar algo de ella. Y todo este tiempo, mi hermana nunca ha tenido una familia propia, ni pareja, ni hijos, solo ella. Así que, a pesar de todo ese drama con mi media hermana, realmente no la vi mucho cuando crecía, tal vez solo unas 3 o 4 veces cuando era pequeña. Luego, cuando era adolescente, ella decidió darme algunos regalos. Pero estos regalos eran solo algunas prendas viejas suyas que ya no quería. Y para colmo, los envió en una bolsa de basura, como si estuviera haciendo algún tipo de broma. Recordé lo que había dicho antes sobre dar cosas a la caridad, así que eso es exactamente lo que hice con esa ropa. Ahora, aquí es donde las cosas toman un giro inesperado. Todos pensaban que mi mamá se casó con mi papá por su dinero, pero la vida tenía otros planes. No mucho después de que se casaron, mi papá tuvo un accidente y ya no pudo trabajar. Así que, todas esas historias sobre mi mamá persiguiendo la riqueza de mi papá no eran ciertas. En realidad, fue mi mamá quien terminó cuidándonos, asegurándose de que tuviera todo lo que necesitaba mientras crecía. Ella es la verdadera heroína en esta historia. Avanzando rápidamente hasta ahora, me he mudado a otro país y estoy viviendo mi propia vida. Estoy estudiando, planeando casarme pronto y me va bastante bien. Ha sido un viaje bastante complicado, pero estoy emocionada por lo que viene después. La vida ha lanzado algunas bolas curvas, pero aquí estoy, luchando. Se suponía que visitaría a mi familia la próxima semana cuando mi padre me llamó inesperadamente. Él nunca hace eso. Tras una conversación muy incómoda, recibí esta información. Aunque acordó cortar los contactos, mi padre comenzó a hablar con su hija mayor hace unos años. De repente, ella expresó el deseo de verme. Ella no tiene familia propia, y de alguna manera eso hizo que valorara más nuestro lazo de hermanas. Amablemente, rechacé esa oferta y dije que preferiría no hacerlo. Luego siguieron 20 minutos de una conversación sin sentido, con argumentos de cómo se está haciendo mayor y quiero que sus hijas se reconcilien, ella era joven y estúpida,
ahora se arrepiente, etcétera, etcétera. Cuando le recordé que básicamente acosó a mi madre y me deseó la muerte, me llamó vengativa hacia mi hermana y dijo que me había educado mejor que eso. Entonces dije que no creo merecer el honor de verla y no busco ganar ese honor, y él me colgó. Sé que mi padre es un hombre mayor que no quiere ningún drama, sin embargo, mi madre es la persona más dulce que hay, y el mero pensamiento de que alguien en su sano juicio pudiera acosarla hasta llevarla al hospital me enferma. No tengo ningún interés en esta tontería de hermanas, y no me importa lo que ella tenga que decir. ¿Soy la idiota por ni siquiera darle una oportunidad para hablar conmigo? Comentario donde añado más información. Son más solidarios de lo que esperaba, chicos, así que gracias. Solo quería abordar rápidamente la parte de la infidelidad antes de irme a dormir. Vivo en Europa, y ya es tarde. Noté que a algunas personas les preocupaba mi falta de juicio, cuando se trata de que mi mamá sea una amante y haya roto la familia. Personalmente, preferiría no entrar en detalles sobre quién con quién y por qué, ya que es información con la que no me siento cómoda compartiendo con todo Reddit. Sin embargo, diría que lo relevante para mi publicación es mi hermana. Mi mamá no es un ángel, pero tampoco es una destruye hogares, porque el hogar ya no existía cuando ella y mi padre se conocieron. Él no fue leal antes de eso, su familia lo sabía. No conozco sus emociones exactas sobre eso, pero no fue leal durante años antes de mi madre, y él y su esposa todavía vivían juntos, incluso cuando conoció a mi mamá, ellos sabían de ella y no mostraron hostilidad hacia ella. Incluso mi madre y mi hermanastra se conocieron algunas veces, y mi hermanastra fue indiferente. Al quedar embarazada mi madre fue la razón por la que comenzó el espectáculo, esa es la razón por la que, independientemente de las acciones de mi madre, no estoy bien con la parte de acoso de mi hermanastra. Ella quería un aborto para que papá no desperdiciara su dinero en otro hijo, luego quería que yo muriera. En cuanto a la solicitud de no contacto de parte de mamá que mencioné en los comentarios, mi madre dijo, no dejes que se acerque a mí o a mi bebé después de casi perder a su hija por nacer debido al acoso interminable. Mi supuesta hermana me deseó la muerte varias veces, solo dejó de hacerlo cuando mi padre aceptó dejar todos sus ahorros a su antigua familia. Sé eso porque otras personas a mi alrededor compartieron esa información cuando fui mayor, no solo mi madre. Ella no habla sobre ninguno de los parientes de mi padre en absoluto si no se le pregunta. Comentarios relevantes. No eres la mala. Suena como si quisiera contactarte por razones egoístas, y quiere que simplemente te olvides de todo y finjas que no te ha odiado toda tu vida. Parece que comprendes por qué la gente podría usarte como chivo expiatorio, como la personificación de la muerte de su familia, pero acosar a alguien hasta llevarla al hospital, y luego encontrar una manera de continuar eso en el hospital, es ir demasiado lejos. No soy muy bueno en matemáticas, pero si tienes 24 años y ella tiene 55, entonces tenía 31 años cuando hizo esto a tu madre. No era una niña de secundaria, era una adulta mayor de 30 años. Joven y estúpida de verdad. La parte de joven y estúpida también me hizo reír. Sí, ella no es mucho más joven que mi madre, incluso comparten el mismo nombre, y creo que puede ser una de las muchas razones por las que mamá decidió mantener su propio apellido. No eres la mala. Ella tiene derecho a tener sentimientos sobre su papá engañando a su mamá. Si hubiera sido yo, habría montado un lío. Pero cruzó la línea, cuando tomó represalias activamente contra una mujer embarazada y se volvió vengativa contigo. Tu papá estuvo mal en acordar cortar todo contacto contigo por el bien de otra persona, seamos claros al respecto. Tú y tu mamá nunca necesitaron tener contacto con ella, pero él todavía es su padre. Era su responsabilidad crear límites saludables para todos en esta situación, y fracasó. Para ser honesta, no me importaría si él habla con ella o no si no fuera por mi mamá. Ella insistió en cortar el contacto después de mi nacimiento, o para ser precisos, asegurarse de que nunca la vea cerca de mí o de mi hija porque llamaría a la policía. Los límites son algo en lo que mi papá nunca fue fuerte, tiende a evitar conflictos a toda costa. Él constantemente intenta forzar a las personas a estar bien unas con otras y a perdonarse, así que si mi madre no hiciera esto, ninguno de nosotros encajaría. Estoy 100% segura de que constantemente intentaría que mi hermana y mi madre se reconciliaran, invitarla a cenas en nuestra casa, etc. Esta incapacidad para dejar las cosas como están fue la razón por la que mi madre fue acosada en primer lugar. Lo quiero, pero el hombre no puede entender por qué su hija no sería la mejor amiga de su amante, y lo entendió solo después de que ella llamó a mamá en el hospital. Actualización 1. 13 de marzo de 2024. Hola a todos. Acabo de regresar a casa y tuve la oportunidad de leer todas sus respuestas. Wow, hubo muchas más de las que pensaba, y déjenme decirles que algunas fueron súper interesantes. Pero bueno, tengo una pequeña actualización para compartir. Pero antes de entrar en eso, quiero responder a algunos de ustedes.
En primer lugar, a aquellos de ustedes que hablaron sobre el problema que mencioné, ya saben cómo mi hermana y yo somos básicamente como dos personas de diferentes planetas. Ni siquiera le caía bien antes de que yo naciera, y ahora de la nada quiere encontrarse conmigo. Quiero darles las gracias enormemente por compartir sus pensamientos, ustedes realmente me ayudaron. No soy buena manejando situaciones donde alguien intenta de repente acercarse mucho a mí, casi como si estuvieran invadiendo mi espacio personal sin previo aviso. Así que realmente necesitaba saber si estaba exagerando por nada. Es complicado descifrarlo por tu cuenta, especialmente porque en realidad no conozco a mi hermana en absoluto. Lo único que sé es que ella, digamos, no estaba exactamente aplaudiendo para que yo llegara al mundo. Por lo que he escuchado, no es la persona más fácil de llevarse bien, pero sinceramente, nunca me ha tentado descubrirlo por mí misma. En cuanto a la infidelidad de mi madre, muchas personas no estaban contentas con la parte de la persona más dulce, y mucho menos con mi explicación adicional, lo cual encuentro absolutamente comprensible. Muchos de ustedes fueron educados y respetuosos en su argumentación, así que gracias por eso. De hecho, al leer mis propias respuestas al día siguiente sin contexto, puedo ver por qué tanta gente estaba segura de que estoy tratando de ver todo en blanco y negro. En realidad, no creo que sea necesario tener una gran discusión, ya que no es el punto principal de mi publicación de todos modos. Pero para aquellos que fueron respetuosos conmigo, quería dejar claro mi único y último punto aquí. Mi posición sobre ese asunto no es que el engaño esté totalmente bien, pero es mi mamá quien hizo la maldad, y o ella no fue la primera amante de mi padre, por eso puedo ponerme un poco a la defensiva en eso, lo sé. Pero no me culpen, culpen a los flashbacks de mi infancia, cuando constantemente escuchaba todas las cosas que ustedes escribieron de los amigos de mi padre. Mi posición es que he decidido abstenerme de juzgar a mi madre por eso. En otras palabras, no es que diga, mi viejo es un tramposo de todos modos, así que está totalmente bien acostarse con él. Entonces, es más bien que no creo que sea mi lugar avergonzar a mi madre. Ella tomó una decisión y enfrentó las consecuencias. Dejo eso a ella, y no permitiré que esto afecte nuestra relación. Eso es todo. Es posible que no estén de acuerdo con mi punto de vista, y está bien. Todos tienen derecho a su propia opinión, y yo tengo derecho a mi propia perspectiva. Además, la perspectiva es que solo vi bondad y amor de ella. Esta es mi manera de mostrar amor y bondad de vuelta. Por favor, sean respetuosos aquellos que realmente insultaron a mi madre o a mí, llamando nombres y deseándome ser engañada para que sientan que las personas que aman nunca cometan errores. Ahora, pasemos a la actualización real. Bien, esto es lo que ha estado sucediendo desde la última vez. Para ser honesta, no ha cambiado mucho, pero hay una cosa. Mi papá tuvo esta increíble idea de involucrar a mi mamá para tratar de convencerme sobre todo el asunto de encontrarme con mi hermana, y vaya, eso se convirtió en un completo desastre. Ahora mi mamá está súper molesta, llorando por Skype, preguntándome si realmente quiero encontrarme con mi hermana. Le dije claramente que me importa un comino ella. Mientras tanto, mi papá se está volviendo loco detrás, echándole la culpa de todo a cómo mi mamá me crió. Súper divertido, ¿verdad? Oh, y esto es lo mejor, realmente le dio mi número de teléfono a mi hermana, diciendo que deberíamos resolver las cosas como adultos. Eso solo me molestó aún más, por algunas cosas que están sucediendo con la renovación de mi lugar para vivir. A menudo tengo que contestar llamadas de números que no reconozco. Supongo que ahora tengo que prestar mucha atención al código de país antes de contestar mi teléfono. Después de que la primera llamada de Skype se convirtió en una pesadilla completa, hubo un pequeño respiro cuando mi papá salió a fumar. Ahí fue cuando mi mamá decidió llamarme de vuelta, solo nosotras esta vez. Aproveché la oportunidad para preguntarle sobre esta regla de no contacto con mi hermana. Mi mamá me dijo claramente que nunca estuvo bien con que mi hermana estuviera cerca de mí, porque realmente tenía miedo de cuánto parecía odiarme. No confiaba en ella para nada. Pero también dijo que nunca le prohibió a mi papá hablar con ella. Simplemente, no quería nada de ese drama cerca de nuestra casa o en nuestras vidas. Así que, mi papá realmente intentó mantenerse en contacto con ella un poco cuando yo era más joven, encontrándose con ella de vez en cuando. Pero luego ocurrió este gran accidente de coche, y después de eso, mi hermana no lo llamó ni siquiera lo visitó en el hospital una vez. Eso afectó mucho a mi papá, y él terminó decidiendo por su cuenta cortar todo contacto con ella. Luego le pregunté si tiene alguna idea de qué podría querer mi hermana de mí, pero no tenía ni idea. Así que, eso es lo que hay por ahora. Si sucede algún drama, actualizaré, pero probablemente publicaré cada pequeña cosa que sucede. Tengo una vida que vivir y una boda que planificar. Tal vez brindemos algo de cierre en caso de que haya alguno. Gracias por perder tu tiempo leyendo esto y que tengas una buena vida. Comentarios destacados. Personalmente, solo dile que te mande un mensaje de texto.
Sé breve y no te involucres. No puede encontrarse contigo, no tienen un vínculo, así que sé directa con ella. Dile, nunca te he caído bien, me has deseado daño y nunca podrías tener mi mejor interés en el corazón. ¿Qué quieres ahora? Corto, dulce, al grano. Buena suerte. Parece que tu padre está experimentando un poco de culpa tardía en su vida por sus elecciones, y siente que tener una familia feliz lo absolverá. No es tu trabajo arreglar esto por él, y si no ves que obtendrás algo al encontrarte con ella, no lo hagas. Tal vez sugiere que si tiene algo que decir, puede escribirte una carta. Historia 2. ¿Sería el malo si le dijera a mis hijos que su madre recientemente fallecida me engañó? Las heridas todavía están un poco frescas. Hace un mes, mi esposa durante 22 años murió trágicamente en un accidente automovilístico. Cynthia era una de esas conductoras que amaba mirar su teléfono, y desafortunadamente, este mal hábito le alcanzó en la última semana de enero. Me devastó bastante cuando la policía se presentó en mi puerta y me dijo que había tenido un accidente fatal, y quería honrarla de alguna manera. En el momento del accidente, no tenía idea de que ella me estaba engañando. En los últimos 4 o 5 meses, noté que se estaba alejando, y nuestra intimidad disminuyó, pero pensé que esto era algo que sucedía a las parejas después de 20 años, así que no le di mucha importancia. Pero al menos por lo que me dijo, Cynthia comenzó a interesarse por la escritura. Constantemente estaba en su computadora portátil, escribiendo a todas horas. Cynthia me había dicho que estaba súper emocionada por escribir un libro. Iba a ser una historia de fantasía increíble, como mezclar lo antiguo con lo nuevo. Imagina un lugar lleno de magia con orcos y elfos, pero no solo están usando espadas y hechizos. Tienen pistolas láser y todo tipo de dispositivos de alta tecnología. Un lugar donde humanos muy avanzados aparecen, y comienzan a relacionarse con estas criaturas mágicas. Sonaba súper genial, y ella estaba realmente metida en eso. Incluso dijo que una vez que tuviera un borrador con el que estuviera feliz, me dejaría leerlo. Pensé, ¿por qué no terminar lo que ella comenzó? Planeaba encontrar el borrador de su libro, ordenarlo con la ayuda de un escritor profesional y luego publicarlo. Pensé que sería un gran tributo para ella. Entonces, fui a su computadora portátil para encontrar su libro, pero no había rastro de él en ninguna parte. Ningún archivo de libro, nada. Revisé su navegador de Internet, pensando que tal vez lo había escrito en Google Docs o algo así y lo dejó allí. Pero cuando lo abrí, todo lo que encontré fueron un montón de sitios web que había guardado. Uno de ellos eran sus mensajes de Facebook, y allí vi un montón de mensajes con un tipo llamado John. Un tipo del que nunca había oído hablar antes. Parecían estar muy cerca, hablando de encontrarse y compartir fotos. Lo último que John le dijo fue que la amaba solo 2 días antes del accidente, y mencionó que se dirigía a Alemania por trabajo. Resulta que se habían encontrado en nuestra casa unas cuantas veces, lo que me hizo sentir muy incómodo. Así que procedí y cambié las cerraduras de las puertas. Ya sea que John sepa lo que pasó o no, o si regresó, realmente no me importa. Descubrir todo esto me dolió mucho. Encontré una pestaña de Google Drive abierta en su computadora portátil, esperando que tal vez ahí estuviera su libro, pero no había ningún borrador de libro de fantasía. En su lugar, había un documento que compartió con John que básicamente era un plan de cómo iban a divorciarse de mí, intentar volver a mis hijos en mi contra, y tomar la casa y tanto dinero como pudieran. Una parte del plan mencionaba que Cynthia había estado tomando secretamente un poco de dinero cada mes, y poniéndolo en una cuenta separada. Me ocupé de algunos asuntos de dinero, asegurándome de que todo estuviera bien con el banco, y que los fondos universitarios de mis hijos estuvieran listos. También he estado yendo a sesiones de terapia 2 veces cada semana, para ayudarme a lidiar con todas las cosas locas que están sucediendo. Es realmente extraño estar enojado con alguien que ya no está aquí, especialmente cuando todos los demás la extrañan mucho, y siguen diciendo lo increíble que era como esposa y madre. Tenía esta gran pregunta para mi terapeuta: ¿debería contarles a mis hijos sobre las cosas que su madre, Cynthia, hizo y lo que estaba planeando antes de que falleciera? Mi terapeuta me advirtió que lo pensara cuidadosamente. Explicó que mis hijos acababan de perder a su madre, y si seguía adelante y les contaba todas estas cosas, sería como arrojar barro sobre su memoria. Uso un término elegante, que significa hacer que alguien nunca existió o borrar todos los buenos recuerdos de ellos. Así que estoy atrapado entre querer ser honesto y no querer arruinar como mis hijos recuerdan a su madre. Tal vez ahora no sea el momento, pero creo que eventualmente sería el momento adecuado para que mis hijos lo sepan. Actualización 1. 9 de marzo de 2024. 5 días después, bien, hay algunas actualizaciones sobre lo que ha estado sucediendo. En primer lugar, me ocupé de algunos asuntos bancarios. Logré obtener control sobre la cuenta bancaria de Cynthia, y moví el dinero a una cuenta de ahorros especial solo para los niños. Eso está todo resuelto ahora. ¿Y adivina qué?
Resulta que mis hijos tenían la sensación de que algo no estaba bien, incluso antes de que habláramos al respecto. Así que esto es lo que pasó: el martes por la noche, mi hija mayor, Michelle, se acercó a mí con mi hijo Jason, y parecía que tenían algo serio en sus mentes. Organizaron una especie de mini reunión familiar en la sala de estar. Michelle fue la que rompió el silencio y dijo: creemos que mamá te estaba engañando. No estaban totalmente seguros, pero les estaba molestando mucho. Vieron lo devastado que he estado durante el último mes, totalmente destrozado por el dolor, y pensaron que era justo que supiera lo que pensaban. Empezaron a notar cosas, como Cynthia casi nunca estaba en casa, y en caso de que estuviera en casa, hacía comentarios extraños sobre mí de repente. Era como si estuvieran armando un rompecabezas con fragmentos que habían recogido, y eso los llevó a creer que algo estaba mal. Cosas como: ¿no es extraño que tu papá esté trabajando hasta tarde esta semana? Esta es una de esas semillas que Cynthia mencionó en su documento que quería plantar en los niños. Michelle dijo que sus sospechas aumentaron la semana antes del accidente, cuando llegó a casa de la escuela y vio una chaqueta extraña en el gancho del abrigo, junto a la puerta principal. No era una chaqueta que Jason o yo tuviéramos, así que estaba muy sospechosa al respecto. Les dije a mis dos hijos que no se lo había contado, pero que encontré evidencia en la computadora de su mamá, cuando buscaba el libro que ella dijo que estaba escribiendo. Michelle quería ver la evidencia, pero Jason dijo que no quiere pensar ni hablar sobre mamá por un tiempo. Compartí la información con Michelle, después de que insistiera en que ya sospechaba de su mamá y estaba lista para ello. Se siente bien tener a alguien cercano con quien pueda hablar de esto más allá de mi terapeuta. Ayer por la tarde, estaba solo en casa, cuando escuché a alguien girando el pomo de la puerta trasera. Fui a la puerta y vi a un hombre que nunca había visto antes tratando de usar una llave en la cerradura. Le dije que se alejara de la puerta, y casi se asustó. Abrí la puerta un poco y le pregunté quién era, y qué estaba haciendo en mi patio trasero. Era John, el compañero de aventuras de Cynthia. Me dijo que trabajaba con mi esposa y que acababa de regresar de un viaje. Vio que Cynthia había muerto en las redes sociales. Dijo que él y Cynthia estaban comenzando un negocio, y tenían una cuenta bancaria comercial con su dinero de inversión en el negocio, y quería saber si yo podía ayudarlo a transferir los fondos del negocio. Lo miré directamente a los ojos y le dije que estaba en el banco. Y Cynthia no tenía una cuenta bancaria comercial adicional, y no tenía idea de qué estaba hablando. John también dijo que quería revisar las cosas de mi esposa en busca de documentos comerciales sensibles. Le dije que era un extraño y que no era bienvenido en mi casa, especialmente porque intentó entrar sin permiso. John parecía derrotado, pero sugirió que consultaría a un abogado sobre sus documentos comerciales sensibles y los fondos del negocio. Eso es todo lo que pasó hasta el momento. Si hay algo que merezca actualización, volveré a publicar.